Bienvenido a la tercera y última parte de la asignatura Raíces Teológicas del Pentecostalismo. Esta tercera y última parte sobre las bases teológicas del pentecostalismo. Ya hemos visto en una primera parte las raíces teológicas, cómo surgió, los conceptos principales, no solamente teológicos principales, y sobre todo el lenguaje pentecostal que surge a través del movimiento wesleyano de santidad. Pero también ya hemos visto en una segunda parte cómo surge la iglesia pentecostal moderna del movimiento de 1901 y de 1906. Ahora, para finalizar este curso, lógicamente que estamos haciendo un resumen bastante comprimido, porque cuando lo impartimos a través de aula, en docencia, son 8 horas de duración y apenas son 2 horas y media o sin alcanzar a las 3 horas que estamos dándolo a través de estos videos por razones de tiempo, lógicamente, y para que ustedes, nuestros amables estudiantes y personas que nos están escuchando, que tienen deseo de aprender la palabra, no se cansen todo con este método. No tenemos las posibilidades tal vez de transmitirlo de otra forma, pero estamos así siendo creativos ante este llamado que se nos ha hecho de permanecer en nuestros hogares, y tenemos que utilizar los recursos que tenemos, que disponemos de ellos, y este es uno de los principales recursos. Por lo tanto, vamos ahora a introducir la unidad número 3, bases teológicas del pentecostalismo. Alabado el nombre del Señor. Y tenemos que comenzar hablando de los dones de poder en la iglesia pentecostal. Estos dones de poder, dones del Espíritu Santo, si lo buscamos en Hechos de los Apóstoles, vemos que la iglesia primitiva demostró una gran manifestación de los dones de poder. Pero también si buscamos en nuestras Biblias, vamos a encontrar que los dones del Espíritu Santo no solamente son dones pasivos. Por ejemplo, hay una manifestación pasiva del Espíritu Santo, que es la morada del Espíritu Santo. Y esta manifestación pasiva tiene que ver mucho con la santificación del creyente, con la fructificación del creyente, de que los creyentes puedan manifestar esa posesión del Espíritu Santo. Y en cuanto a esa manifestación pasiva del Espíritu Santo, se manifiesta a través de los frutos, como dice la palabra. Esos frutos son de vital importancia. Y en la primera etapa, también pudimos observar una confusión con respecto a la función del don del Espíritu Santo. Mientras unos decían que era para perfeccionamiento, es decir, para santificación, otros decían que era para poder. Y efectivamente, la santificación se obtiene a través de la morada del Espíritu Santo, pero estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Según la palabra, hay dones de conocimiento, dones de revelación y dones de poder. Los dones de conocimiento es sabiduría, el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento espiritual. Dones de revelación es el don de profecía, don de lengua y don de interpretación de lengua. Y dones de poder es el don de fe, de hacer grandes proezas por la fe, dones de sanidad y dones de milagro. Estos dones del Espíritu Santo son parte de la promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice: y recibiréis poder. O sea que el bautismo del Espíritu Santo no es para perfeccionamiento, sino para poder. Es una capacitación con unos dones espirituales especiales para que la iglesia realice el ministerio a la cual es llamado. Aquellos creyentes que tienen un llamado especial de Dios deben recibir esta capacitación espiritual para poder hacer la obra que el Señor le ha llamado a hacer. Repetimos, estos dones del Espíritu Santo se pueden catalogar en 3 categorías: dones de conocimiento, sabiduría, ciencia y discernimiento, dones de revelación, profecía, lengua e interpretación de lengua, y dones de poder como don de fe, dones de sanidades y don de milagros. Ahora, la doctrina de la sanidad divina.
El hecho más característico del pentecostalismo es que junto con la manifestación del Espíritu Santo se llevan a cabo milagros de sanidad. Estos milagros de sanidad para la iglesia de credo pentecostal son parte de la salvación de Dios y evidencia del poder de Dios en la iglesia. Parecería difícil rastrear el nacimiento de este movimiento en la iglesia, pero se logra siguiendo los pasos históricos del bautismo del Espíritu Santo. Morton Kersey afirma que la iglesia primitiva se caracterizaba por su énfasis en la sanidad. Subraya que la doctrina de la resurrección corporal de Cristo mostraba su victoria sobre los poderes y las fuerzas del mal, siendo los milagros una manifestación visible de ese poder. Y así como Cristo en su ministerio dio evidencia de que él era el Mesías a través de las sanidades, como le dijo a los discípulos Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba dudando, dinos si eres tú el Cristo o esperamos otro, solamente le dijo a los discípulos, decidle a Juan el Bautista lo que ustedes estáis viendo. Los ojos ven, los cojos andan, alabado el nombre del Señor, y los muertos son levantados, alabado el nombre del Señor. Y como dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Y por lo tanto, el don de sanidad es parte de la predicación y la doctrina de la iglesia pentecostal. Durante Constantino, los milagros se relegaron a un papel de signos, de símbolos, de ceremonias. Por ejemplo, apareció la extrema unción o el ungimiento con aceite de las personas enfermas, que era solamente un símbolo de lo que debía ser. Martín Lutero señala, porque Cristo no hizo del ungimiento con aceite un sacramento, como lo dijo Santiago, cuando estamos enfermos, llamemos a los ancianos de la congregación y ungiéndole con aceite, y habla que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero esto no es un rito, no un sacramento, como apunta Martín Lutero, ya que en esos días se acostumbraba a menudo a curar los enfermos por medio de un milagro y la oración sincera de fe. En los días que Santiago escribió, no era un sacramento, ni pretendía ser un sacramento, sino que era una operación real de los dones del Espíritu Santo. Pero algunos ven este episodio que Felipe Melanchthon recupera la salud, la oración intercesora a través de Martín Lutero. Juan Calvino, en sus comentarios Santiago 5, 14 y 15, expresa lo siguiente. Santiago hablaba para el tiempo en que la iglesia gozaba de esta bendición, pero nosotros experimentamos lo contrario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que experimentamos lo contrario? ¿Cómo que ya no tenemos ese poder? ¿Cómo que ya no podemos orar por los enfermos? Así que la creencia de calvinistas, lógicamente, no está muy de acuerdo con el don de sanidad divina, pero es una promesa para usted y también para todos nosotros. John Owen, de corriente puritana, expresó lo siguiente: las supersticiones mágicas de la iglesia romana, que de diversas maneras intentan imitar aquellos actos inimitables del soberano poder de Dios, han sido un deshonor para la religión cristiana, convirtiendo los actos de Dios, los milagros de Dios, en meros ritos y meros símbolos. John Wesley estaba profundamente influenciado por el puritanismo, pero al mismo tiempo estaba en tensión con él. Más aún, por la influencia de sus padres, estaba también influenciado por la iglesia anglicana, por lo cual su posición al respecto era ambigua. Muchas veces estaba de acuerdo, otras veces no. Parece que no había tomado una decisión al respecto. Wesley intentaba restaurar la obra sobresaliente del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo rechazaba los dones y las operaciones sobrenaturales sobre la gracia y la transformación ética. ¿Qué cosa? Gran confusión tenía Wesley, que estaba al punto de descubrir el camino, pero no podía entrar por esa puerta porque sus prejuicios religiosos lo estaban atando y era demasiado conservador para entender esa libertad. ¿Cuál es el alcance del perdón? Lógicamente, esto suscita la pregunta más interesante. Si en verdad podemos ser restaurados espiritualmente a la plena imagen de Dios,
¿hasta qué punto podía esperarse la restauración física? Buena pregunta. ¿Es posible que el pietismo haya sido influencia más importante del movimiento de santidad divina? Su creencia en la continuidad de los milagros produjo una doctrina de santidad por medio de la oración y la fe. Berger señala originalmente el único objetivo del ungimiento con aceite era la curación milagrosa. Karl Barth sostenía: la causa de la enfermedad es fundamentalmente el pecado y que por lo tanto el perdón de pecados y la santidad están íntimamente relacionados. Ahora entendemos, se está abriendo la puerta para nosotros entender cuál es el camino real a la doctrina del perdón y a la doctrina de la sanidad divina. Pero nos está hablando lógicamente de una provisión completa. Y esa provisión completa se manifiesta en cada uno de nosotros. Bormann, autor del libro La vida cristiana superior, afirma que la santidad por fe era ella misma parte del evangelio y de la redención que se podía obtener a través de Cristo Jesús. Para Bormann, el texto clave fue el Salmo 103, versos 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Para Bormann fue impresionante paralelismos hebreo entre iniquidades y dolencia. Por otra parte, otro autor de nombre R.L. Starton afirma que la expiación de Cristo sienta las bases tanto de la liberación del pecado como de la liberación de las enfermedades. Y se ha hecho una provisión completa para ambas cosas. Estamos muy de acuerdo con Starton. Amén. Que la expiación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sienta las bases tanto de la liberación del pecado como de la liberación de la enfermedad. Que Cristo en la cruz ha hecho una provisión completa para ambos, tanto para el perdón del pecado, pero tanto para la sanidad física de nuestros cuerpos. Su texto clave fue Mateo 8, 16, 17, con el cual argumentaba que la sanidad de los enfermos era una bendición que la expiación de Cristo estaba destinada a proporcionar. Así que la doctrina de la sanidad divina no es algo aislado en la iglesia pentecostal, sino algo intrínseco de la doctrina pentecostal. Ahora, como estamos viendo cuáles son las bases teológicas de la iglesia pentecostal o del movimiento pentecostal, una de las bases teológicas, hablamos de los 4 puntos, no sé si ustedes recuerdan cuáles son los 4 puntos, y en esos 4 puntos nosotros hablamos primeramente de la santidad, amén, del arrepentimiento, del derramamiento del Espíritu Santo y de la segunda venida de Cristo en gloria. Hablando de la sanidad divina, que es uno de los 4 puntos importantes de las iglesias pentecostales, amén, que con esto concluimos ese punto de la sanidad divina, pero tenemos que entrar también a lo que es la escatología de la iglesia pentecostal, ya que hablamos también de la hermenéutica pentecostal, o sea, el lenguaje doctrinal que utiliza la iglesia pentecostal. Tenemos que hablar también de una escatología pentecostal. Y en esta escatología pentecostal surge lo que es el premilenarismo. ¿Qué es el premilenarismo? Es una posición respecto a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un evento culminante central en el movimiento pentecostal. De hecho, la segunda venida de Cristo forma el corazón de la doctrina pentecostal, porque es una doctrina escatológica, es una doctrina que está centralizada en que Cristo viene por segunda vez y viene pronto, viene ya, y por lo tanto toda la iglesia tiene que estar a la expectativa, crear en cada congregación la expectación del pronto retorno de Cristo a la tierra. Y en torno a esa expectación es que gira lo que es la doctrina de la salvación, que incluye arrepentimiento,
la doctrina también del derramamiento del Espíritu Santo, la doctrina de la sanidad divina. Esas tres otras giran en torno a la segunda venida de Cristo y forman evidencia suficiente de que es así. Ahora, en torno a la segunda venida de Cristo, escatológicamente hay tres posiciones. La primera posición es premilenarismo, o sea que Cristo viene antes del milenio y que la segunda venida de Cristo instaura el milenio. Otra es postmilenarismo, que Cristo viene después de haberse instaurado el milenio sobre la tierra. Y otra es amilenarista, que no creen la existencia de un milenio literal, amén, que se vaya a establecer sobre la tierra. Y comentábamos anteriormente que todas las iglesias surgidas de la Reforma Protestante eran en cierto modo postmilenaristas. Todas creían en que Cristo retornaría a la tierra después que la iglesia instaurara el milenio sobre la tierra. Y la postura pentecostal, amén, fue una postura premilenarista, que por primera vez se planteaba que Cristo viene antes del milenio. ¿Cómo es posible? Ya le expliqué que la iglesia comenzó a cambiar su mentalidad primero a través de la guerra civil, y esa guerra civil confrontó a la iglesia a decidir entre dos posiciones. Amén. La iglesia que quería, que optaba por la liberación de la esclavitud, y otra iglesia que era conservadora o pacifista, que decía que se debía mantener la esclavitud porque así estaba establecido pronto y que se resistía a los cambios sociales. Entonces la iglesia se vio invadida luego por una ola grande de inmigrantes a Estados Unidos. Muchas religiones distintas, la iglesia católica llegó, que hizo abrir la concepción de la iglesia, se hizo un poquito más pluralista. Esos cambios sociales, esa ola de inmigrantes, forzó a la iglesia, lógicamente, a través de la gran movilidad social, la revolución industrial, a tomar la devoción como un asunto privado. Y tuvo que decidir entre devoción pública, que era la iglesia instaurando el milenio sobre la tierra, o devoción privada. La iglesia se retira a sus templos, a las iglesias, a esperar a santificarse, porque este mundo lógicamente no podía ser cambiado por el simple efecto de nosotros simplemente predicar. Teníamos que predicar la palabra, debemos predicar la palabra, pero lógicamente los acontecimientos sociales y proféticos es que el mundo irá de peor en peor, y por más que nos esforcemos para enderezar al mundo, siempre irá de mal en peor. Oiréis de guerra, rumores de guerra. La guerra nunca la parará. Pestes, hambres, pestilencia, destrucciones. Nunca podremos pararla. Amén. Soy lógicamente que el mundo es caótico. Ahora entendió. Y tuvo un concepto totalmente distinto. Un concepto que muchos llaman apocalíptico. Otros le llaman tal vez de la doctrina de los últimos tiempos. Pero estos conceptos hicieron reflexionar a la iglesia y crearon las bases para el pensamiento pentecostal, que se llamó premilenarismo, que Cristo viene antes del milenio y cuando Él venga va a instaurar el milenio sobre la tierra. Ahora, ¿qué es el premilenarismo? Hasta el momento, como lo hemos dicho, hasta el momento del gran estallido pentecostal de inicio del 1900, predominaba una perspectiva profética que dominaba la interpretación de los eventos escatológicos. La posición dominante en todos los círculos de la cristiandad era el postmilenarismo, que primero nos enseñó la iglesia de Roma, la iglesia católica, y que el protestantismo había hecho propio. El movimiento de santidad weleyano y sus principales líderes de Ende eran radicales a la idea del premilenarismo, la cual encontraba apoyo ni aún en las alas más radicales, ni los puritanos, ni los pietistas eran premilenaristas, todos eran postmilenaristas. Así que la tradición de la escatología hacia el premilenarismo implicaría grandes cambios sociales, grandes cambios políticos, grandes cambios económicos, que haría que la iglesia se estremeciera y cambiara su posición. Para la época, el milenio era inminente y era obvio
que la iglesia tenía el deber de introducir el milenio antes de la segunda venida de Cristo y hacía planes para introducir el milenio. Charles Finney llegó a anunciar totalmente sus perspectivas milenaristas y afirmaba: si la iglesia cumpliera con su deber, el milenio llegaría en 6 meses o 3 años o en un breve lapso de tiempo. Esa era la concepción normal. El Oberlin Evangelist, el órgano más importante de la visión de Oberlin, llamaba la atención de que el milenio había de consistir en la total santificación de la iglesia. Henry Culles anunciaba que un inminente milenio era la respuesta obvia a los anhelos de la iglesia. Culles afirmaba que estamos ampliamente justificados en hacer nuestros planes sobre esta base. El milenio está a la vista. O sea, antes del gran estallido pentecostal, la iglesia estaba enfocada en instaurar el milenio. Ahora, ¿en qué está enfocada la iglesia? En proclamar la segunda venida de Cristo. El milenio no es el tema predominante. Ahora la segunda venida de Cristo es el tema predominante para toda la iglesia. Vinculación entre lo escatológico y lo neumatológico. Escatológicos son eventos finales. Neumatológico significa salvación o doctrinas que tienen que ver con la salvación. La historia nos muestra un estrecho vínculo entre lo escatológico y lo neumatológico en los movimientos de avivamiento pentecostales. El vuelco a la doctrina del Espíritu Santo de fines del siglo XIX involucraba casi necesariamente un giro a su escatología. Por lo cual, los mismos factores que contribuyeron al estallido pentecostal del 1900 también forzaron a la iglesia a asumir una perspectiva apocalíptica, si así se puede decir, de los eventos escatológicos y modificar sus concepciones teológicas. En efecto, el postmilenarismo era la posición casi universal de la iglesia que iba de la mano con la doctrina de la perfección cristiana. La iglesia se perfeccionaba y se establecía en el mundo estableciendo el milenio. Pero ahora ya ese perfeccionalismo, ese idealismo de la iglesia comienza a morir y da lugar a nuevos cambios sociales y nuevas visiones teológicas aparecen que tienen mucho que ver con la escatología. Casi tan pronto como se anuncia la visión postmilitarista de Oberlin, comenzó a mostrar grietas y fallas. Los hechos de violencia que se suscitaron a raíz de la guerra civil obligaron a la iglesia a asumir una posición abolicionista o pacifista, una de las dos, con respecto a la esclavitud. Como decíamos anteriormente, las iglesias del norte eran abolicionistas, mientras que las iglesias del sur eran pacifistas. Abolicionistas eran que estaban en pro de la abolición de la esclavitud y pacifistas eran que estaban a favor de la esclavitud para mantener las cosas como estaban, es decir, mantener el statu quo de las cosas. Las grandes olas de inmigración llegaron a Estados Unidos, católicos, judíos, forzaron a tener a la iglesia una mente mucho más pluralista. El desarrollo de la industrialización, los reclamos de los derechos de la mujer y otros movimientos cívicos y civiles que llegaron a Estados Unidos impactaron fuertemente a la iglesia, que le obligaron a cambiar su posición teológica. ¿Cuáles fueron los efectos? Todos estos factores causaron profunda división en el seno de la iglesia, formándose incluso nuevas denominaciones. Como vemos, esto provocó que la iglesia diera un vuelco a la devoción privada, alejándose de los deberes públicos. La caída de los grandes ideales de la iglesia, de dominio, de gobierno, de control, de establecer el milenio sobre la tierra, de formar una sociedad perfecta, comenzó a eclipsarse, y el eclipsamiento de la doctrina de perfección cristiana ante el evidente fracaso del esfuerzo humano dio lugar a una nueva perspectiva teológica, a una nueva concepción de lo que es el llamado de la iglesia. Se anhelaba un poder superior. Ante este gran crisis, ante este caos social, ahora la iglesia comenzó a buscar un poder superior,
un poder divino que venciera al mundo, porque el esfuerzo humano no podía hacerlo. Esto como producto de una perspectiva más apocalíptica, acorde con las nuevas realidades sociales que la iglesia estaba viviendo en ese entonces. Una visión cambiante. ¿Cómo cambió la visión? En el 1898 se dio inicio en New York de una serie de conferencias sobre profecías en defensa del premilenarismo. Algo increíble y único, inusitado. Premilenarismo era una concepción muy radical para la época que no se podía concebir. En el 1914, en la conferencia de profecías bíblicas realizada en Chicago, los participantes expresaron las experiencias que lo llevaron al premilenarismo, entre ellos Howard Pope, el Instituto Bíblico Moody, Charles Finney, declaró que la postura del premilenarismo eran escriturales, es decir, son bíblicas. Lo mismo ocurrió en la segunda conferencia profética de 1886, según el testimonio de Pearson, prominente líder del premilenarismo. Ellos comenzaron a predicar lo que era el premilenarismo, la escatología pentecostal. De esta forma, el inminente advenimiento de Cristo. Amén. Porque antes se creía, cuando se predicaba el perfeccionamiento cristiano, que Cristo vendría después del milenio y que nosotros teníamos que instaurar el milenio sobre la tierra. Eso es doctrina del perfeccionamiento, un idealismo que tenía la iglesia protestante de ese tiempo. Ahora se cambia la visión ante esta ola de crisis, este panorama de crisis. Y quiera Dios que ante estas crisis que el mundo está atravesando en los últimos tiempos, también pueda cambiar el pensamiento de la iglesia y adaptarse a los nuevos cambios sociales que hemos estado experimentando en los últimos días. La escatología pentecostal es el inminente advenimiento de Cristo, fue el tema común de todas las denominaciones pentecostales. La segunda venida de Cristo fue asumida como parte de la predicación del mensaje evangélico. La escatología pentecostal pone énfasis en la inauguración de los dones espirituales como un preludio del regreso de Cristo a la tierra. Óigase eso. Es una escatología premilenarista en cuanto a la espera de un reino milenial que debe inaugurarse con el retorno de Cristo a la tierra. Y al mismo tiempo es una escatología dispensacionalista basada en períodos o pactos del gobierno de Dios con los hombres. De ahí surge lo que es las dispensaciones bíblicas, que muchos critican, pero el dispensacionalismo es una postura también que caracteriza las bases del Pentecostés. Hay que hablar sobre esto, aunque sea un poco tomando algunos minutos para hablar sobre esto. En nuestras posiciones teológicas, aparte de nosotros creer firmemente en que somos premilenaristas, significa que la iglesia pentecostal teológicamente cree, afirma, predica que Cristo viene por segunda vez y su venida es inminente y que viene para establecer, para instaurar el milenio sobre la tierra. Eso se llama premilenarismo. Nosotros somos premilenaristas. Amén. Y que esa postura de premilenarismo radica también básicamente en una visión dispensacionalista de la Biblia. En la Biblia entendemos que hay pactos y dispensaciones, y esa doctrina de pactos y dispensaciones también es propia de la doctrina de la iglesia pentecostal en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, la dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano. Si usted sabe cuántas dispensaciones tenemos, cuántas son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispensaciones, para algunos son 6, para otros son 7 dispensaciones, pero vamos a hacer un conteo de esta dispensación. La inocencia, que abarca desde el tiempo que el hombre estuvo, amén, en el Edén, inocencia hasta la caída del hombre. Cada dispensación termina con un juicio drástico de Dios sobre la humanidad. La inocencia termina con el juicio de la expulsión del Edén. La conciencia termina
con el juicio de la Torre de Babel. Gobierno humano termina con el diluvio, con el diluvio universal. La promesa, amén. Y así seguimos con la dispensación de la ley, que es la dispensación de la gracia, y la edad eterna, que es la última dispensación. Pero creo que para ser justo y para que sea entendida con más plenitud, deberíamos ocupar una unidad completa hablando de las dispensaciones bíblicas, pero esto sería en otra oportunidad. Esta dispensación va unida a los pactos: inocencia, pacto con Abraham; conciencia, pacto con Adán; gobierno humano, pacto con Noé; promesa, pacto con Abraham; la ley, el pacto de la ley que fue en el monte Sinaí; y la edad de la iglesia o la edad presente, que le da de la gracia, y el juicio termina en la cruz de Cristo, pero más aún el juicio que culminará este evento, esta dispensación, se llama la gran tribulación. Luego la gran tribulación viene el reino milenial, el milenio, que es una dispensación, y finalmente la edad eterna. Esas son las dispensaciones. Y tenemos, cuando muchas veces nos hablan que ¿por qué no guardas el sábado? Porque no estamos bajo la dispensación de la ley. Ahora hay una nueva administración, estamos bajo la gracia, y por lo tanto nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento es la dispensación de la ley, y antes de la ley estaba la promesa y estaba también el gobierno humano. O sea, son diversas dispensaciones o periodos a través de los cuales Dios administra la humanidad. Y ahora estamos bajo la dispensación de la gracia, y por lo tanto no estamos sometidos a la disposición de la ley. Sin embargo, los mandamientos que Dios impone a nosotros son tal vez más severos que aquellos que eran con la ley. En la ley no se requería un cambio, una transformación para usted servirle a Dios. Simplemente era un pacto de obra. Ahora este pacto de gracia es mucho más exigente que el pacto de obra. Antes se decía no matarás, y ahora se dice cualquiera que se enoje injustamente contra su hermano ya es culpable por haber concebido en el corazón. Ahora Dios mira más el corazón, las intenciones de que detrae cada propósito. En conclusión, con respecto al arrebatamiento de la iglesia, con respecto a la segunda venida de Cristo, hay tres posiciones que tenemos que recordar. ¿Cuáles son esas tres posiciones que tenemos que recordar? Los premilenaristas, que afirman que Cristo viene antes del milenio; los postmilenaristas, que afirman que Cristo viene después del milenio; y los amilenaristas, que afirman que no existe un milenio literal. Ahora, nosotros pentecostales, ¿qué posición tenemos? Premilenarismo, correcto. Esa es la posición que tenemos. Ahora, con respecto al arrebatamiento de la iglesia, ¿cuál es la doctrina pentecostal? La mayoría de las denominaciones protestantes niegan lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquellos que afirman, aquellos que creen que existe un arrebatamiento de la iglesia y que el arrebatamiento de la iglesia es escritural, tienen tres posiciones. La primera posición es que el arrebatamiento será antes de cualquier evento de la gran tribulación. Es decir, pretribulacionistas. La iglesia será arrebatada antes de que ocurra cualquier evento de la gran tribulación. Otros, sin embargo, que creen el arrebatamiento, piensan que la iglesia será arrebatada a mitad de la gran tribulación. A esto les llamamos medio tribulacionistas, porque están en la mitad. Y los que creen que la iglesia será arrebatada después de la gran tribulación y que la iglesia va a pasar por toda la gran tribulación, se llaman post-tribulacionistas. La pregunta es, usted como pentecostal, ¿qué postura tiene? Nosotros, lógicamente, somos pretribulacionistas. Afirmamos, creemos, y hay numerosos textos en las Escrituras que pueden ser comprobados, que la iglesia es pretribulacionista. La iglesia será arrebatada antes de que ocurra cualquier evento relacionado con la gran tribulación. El apóstol Pablo escribió que no nos dejemos sorprender. Amén.
respecto a la segunda venida de Cristo, hablando respecto a la segunda venida de Cristo, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por tanto, hay dos eventos distintos. Una cosa es la segunda venida de Cristo en gloria y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos separados que tenemos que aprender a discernirlo, a distinguirlo uno del otro para no tener confusión. Cualquier pregunta, cualquier cosa al respecto, de manera personal podemos estar ampliando estos conceptos doctrinales sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y cómo se relaciona el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Y otro vínculo también es el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección. Porque ¿cuánta resurrección hay? Entonces, ¿en qué orden entra el arrebatamiento de la iglesia? ¿En la primera resurrección? ¿La segunda resurrección? Bueno, hay dos resurrecciones. Solamente hay dos resurrecciones. Amén. Algunos creen que hay más que solamente hay una. Al final de todo, una resurrección final unida, pero no es así. Hay dos resurrecciones, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 5 y verso 6, que habla, esta es la primera resurrección. La segunda resurrección también habla de ella en Apocalipsis capítulo 20. Entonces hay dos resurrecciones que están claramente separadas. Una resurrección de santos, amén, y otra resurrección de perdición, que es cuando se abran el libro, amén, y los que no estén escritos en el libro de la vida serán juzgados conforme a sus obras, como dice las Escrituras. Ahora, proseguimos. Son temas doctrinales y por eso hablamos que esta unidad es sobre específicamente las bases teológicas del pentecostalismo. Somos pretribulacionistas y somos también premilenaristas, y esto debe quedar claro y debemos saber qué significan estas dos palabras. Cuando le pregunte a usted, defina qué es el premilenarismo, usted debe saberlo. Y cuando le digan qué es el pretribulacionismo, también debe tener conocimiento en qué consisten estos eventos de que estamos hablando. Alabado el nombre del Señor. Vamos a continuar, lógicamente, con estas exposiciones. Como les explicamos, vamos a los estudiantes de MISPA que están escuchándonos. Ahora, tan pronto concluyamos este último capítulo, vamos de inmediato a enviar las exposiciones en PowerPoint para que ustedes lo tengan presente y puedan ver cuáles son las bases teológicas del pentecostalismo. Pero también les haremos algunos cuestionarios, lo enviaremos para que ustedes llenen los cuestionarios y esos cuestionarios serán de evaluación para esta asignatura. Espero que esta presentación haya sido de agrado de todos ustedes y que haya sido de gran utilidad. Lógicamente, cualquier sugerencia para mejorar la calidad de esta transmisión o para mejorar la calidad de estas docencias, por favor, háganos llegar de manera personal, que estamos muy interesados en que la palabra de Dios siga llegando y que esta ola, estas medidas que se están tomando debido a la propagación del coronavirus, amén, no afecte la calidad de las enseñanzas, ni tampoco afecte la institución como tal, sino que todos podamos recibir lo que es la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, mantente en oración y vamos a continuar orando y vamos a continuar aprendiendo la palabra de Dios. Aprovecha el tiempo que tienes disponible, que tienes libre. Este tiempo no lo use para otra cosa, úsalo para indagar la palabra de Dios y úsalo para ponerte a corriente en estos estudios que estamos llevando a través de estos medios. Bendiciones para todos y un saludo grande y afectuoso, esperando que todos disfruten de una profunda bienestar. Y como decía la clase de hoy, creemos en la sanidad divina, creemos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo y nos apoyamos en esa porque es parte de la promesa de redención que Cristo murió en la cruz y los efectos de la sangre de Cristo no solamente para redimirnos del pecado, sino también para curar nuestras enfermedades, porque por sus llagas somos nosotros curados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.